Steven, estoy contigo. Pensé que esa parte era un 10 en todos los cursos. Como les digo, amigos, si no, no entienden lo difícil que es ser un líder de canciones. Ya saben, yo vengo aquí, me paro y hablo y nadie tiene que decir nada, pero ellos, tienen que elegir cosas esperando que ustedes canten junto. Él hace un gran trabajo. Todos nuestros líderes de canciones lo hacen. Sabes, yo tomé las clases en la escuela secundaria y en la universidad, pero realmente no sé mucho al respecto. Siempre me pareció más un arte oscuro que una ciencia, supongo. Pero, lo usamos todos los días. De hecho, hay mucho de eso en esta sala esta mañana porque toma todas las formas y tamaños diferentes. Está moldeada en tantas cosas que usamos en nuestra vida cotidiana. La ciencia de la que estoy hablando se llama química, y la química es esta idea de tomar compuestos y elementos naturales y artificiales y mezclarlos y combinarlos para hacer que hagan lo que necesites que hagan. Pero a veces los productos químicos pueden ser peligrosos y a veces pueden ser muy poderosos y a veces un producto químico puede ser ambas cosas. Quiero hablarles esta mañana sobre un químico llamado trifluoruro de cloro. Ahora, esta es la única imagen real que puedo encontrar de él y dejaré a su imaginación cómo se ve. Pero esto de aquí es algo muy malo. Es venenoso, pero eso es lo menos de sus problemas. Es lo que se llama un oxidante. Y un oxidante es algo que se mezcla con una fuente de combustible y puede ser encendido. Pero es realmente más que eso. Verás, este es un oxidante tan poderoso que está etiquetado como lo que se llama hipergólico. Y esa es una palabra grande y elegante, pero básicamente lo que significa es que no necesitas una fuente de ignición para que esto se encienda. Se quemará por sí solo. De hecho, este químico es tan peligroso que si lo viertes sobre cualquier cosa, prácticamente la prenderá fuego, incluyendo el asbesto, que fue inventado como un material a prueba de fuego en los años 50. Había una empresa en Shreveport, Luisiana, que estaba fabricando este químico para un uso industrial, y tenían un cilindro de 2000 libras de él. Y mientras lo levantaban con el polipasto, el cilindro se abrió de par en par y derramó 2000 libras de esto en el suelo del almacén. ¿Y sabes qué hicieron? No pudieron hacer nada porque la única manera de apagar un fuego iniciado por este químico es literalmente sacar todo el oxígeno de la habitación con argón, lo cual no puedes hacer en medio de un incendio. Quemó 30 centímetros de concreto en el piso del almacén y cuando terminó de quemar esos 30 centímetros de concreto, quemó 90 centímetros de grava debajo de ese concreto. Cuando esta sustancia inicia un incendio, solo tienes que dejarla arder. Y te preguntarás, bueno, Doug, ¿por qué harías algo tan desagradable, tan peligroso? Sabes, eso suena como un accidente esperando a suceder. Bueno, supongo, pero verás, hay algunos procesos para los que se utiliza este químico, principalmente en la fabricación de chips semiconductores, que probablemente todos llevamos en el bolsillo o en el coche. Hay algunos procesos donde no hay nada más poderoso y nada mejor para hacer el trabajo, como ves, usado de la manera correcta. De la manera correcta. Este químico es perfectamente seguro. Verás, las cosas poderosas pueden ser peligrosas. Te daré un ejemplo. ¿Cuántas leyes y cuántos debates has escuchado sobre las pistolas Nerf? No escuchas mucho sobre eso, ¿verdad? Una pistola Nerf no es tan poderosa, pero la palabra control de armas despierta muchas emociones en muchas personas diferentes y será una discusión interminable debido al poder que tiene un arma. ¿Ves? Una herramienta cuando es más poderosa puede ser peligrosa, pero solo es peligrosa si la usas incorrectamente. Esta mañana no estamos aquí para hablar de herramientas y química. Les hice una pregunta esta mañana. ¿Qué hay de Dios? ¿Es Dios poderoso? Es decir, algo más poderoso, pero luego la pregunta se convierte en ¿es Dios peligroso? Esa es otra pregunta. Y supongo que la respuesta a esa pregunta dependería de si intentas o no abusar de él.
Si intentas abusar de él, entonces Dios puede ser muy peligroso. Y para ilustrar eso esta mañana, vamos a volver al Antiguo Testamento. Si tienen sus Biblias, acompáñenme al libro de Primero de Samuel. Vamos a ver algunos pasajes en Primero de Samuel. Y en específico, los pasajes que vamos a ver giran en torno a lo que se llama el Arca del Pacto. Ahora, el Arca del Pacto era esta especial, no el gran arca en la que estaban los animales. Esta es una cajita relativamente hablando. Estaba revestida por dentro y por fuera con oro. Tenía anillos en el exterior. Tenía varas o palos de madera que estaban envueltos en oro, y cuando se movía, se suponía que debía estar envuelto en una manta, y sólo los levitas podían tomar esos palos, pasarlos por los anillos, levantarlo y llevarlo sobre sus hombros. Sí, Dios dio todo tipo de instrucciones específicas sobre cómo debía manejarse el arca de la alianza, a dónde debía ir, quién debía verla, que básicamente era nadie. Nadie se suponía que pudiera mirar esta cosa. Y hay varios casos en los que la gente interactúa con ella de la manera incorrecta. ¿Y qué hizo Dios? Los eliminó. Pero esta mañana vamos a ver varios casos en los que el arca es mal manejada. Y creo que es una representación adecuada de cómo la gente hoy en día intenta malusar a Dios. Primera de Samuel, comenzando en el capítulo 4. La primera instancia que vemos del arca es en el capítulo 3, cuando el joven Samuel está en el templo con Elí. Lo llaman templo, pero era el tabernáculo. Dios llama a Samuel en medio de la noche y le da un mensaje para pronunciar juicio contra Elí y su casa. Pero en el capítulo 4, nota esto, la palabra de Samuel llegó a todo Israel. Ahora Israel salió a la batalla contra los filisteos. Acamparon en Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos se alinearon contra Israel. Y cuando la batalla se extendió, Israel fue derrotado ante los filisteos, quienes mataron a unos 4,000 hombres en el campo de batalla. Y cuando el pueblo llegó al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor ante los filisteos? Bien, ahora tenemos que arreglarlo, ¿verdad? Tenemos que hacer algo para mejorar esto. Oh, tenemos la idea. Traigamos el arca del pacto del Señor aquí desde Silo, para que venga entre nosotros y nos salve del poder de nuestros enemigos. Entonces el pueblo fue a Silo y trajo de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está entronizado sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto. Tan pronto como el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel dio un gran grito que hizo retumbar la tierra. Y cuando los filisteos oyeron el ruido de los gritos, dijeron, ¿qué significa este gran clamor en el campamento de los hebreos? Y cuando supieron que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos tuvieron miedo y dijeron, un Dios ha venido al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, nunca antes había sucedido algo así. Ay de nosotros, ¿quién podrá librarnos del poder de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que golpearon a los egipcios con toda clase de plagas en el desierto. Tened valor y sed, hombres, oh filisteos, para que no os convirtáis en esclavos de los hebreos, como ellos lo han sido de vosotros. Sed hombres y luchad. Así que Samuel luchó, o los filisteos lucharon, e Israel fue derrotado, y huyeron cada uno a su casa, y hubo una gran matanza, pues cayeron 30,000 soldados de infantería de Israel. Y el arca de Dios fue capturada, y los dos hijos de Elí, Hofni y Finís, murieron. ¿Cómo les fue con eso? No muy bien. ¿Te has dado cuenta de que la gente usa a Dios de esa manera? Tengo un problema y he intentado solucionarlo y no puedo. Ah, sí, vamos a buscar a Dios. Vamos a buscar el arca. No vamos a orar y preguntarle a Dios por qué fuimos derrotados. No vamos a consultarle sobre lo que deberíamos hacer. No, tengo la idea. Vamos a buscar la caja de Dios y la traeremos aquí y eso solucionará el problema. No, no funciona así. Verás, no puedes usar a Dios para tus propios propósitos. Puede que eso sea un shock para algunas personas, pero no puedes hacerlo. No sé si esta es una ilustración adecuada para el sermón o no, pero Jelly Roll lanzó una canción hace un tiempo llamada Dios, necesito un favor. Y más o menos el coro dice que la única vez que hablo con Dios es cuando necesito un favor, y solo rezo cuando no tengo otra opción.
Ahora rima, pero también es muy cierto. La mayoría de la gente trata a Dios de esa manera. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo te sientes cuando te das cuenta de que alguien te está usando y abusando de ti? ¿Lo tomas con mucha amabilidad? ¿Te gusta o sientes que algo está mal, que has sido violado y que no vas a dejar que alguien lo haga de nuevo si puedes evitarlo? ¿Alguna vez has considerado cómo se siente Dios? ¿Te das cuenta de que Dios siente cosas? Salmo 7:11. Dios es un juez justo y un Dios que siente indignación todos los días. ¿Por qué siente indignación todos los días? No lo sé. No puedo presumir conocer la mente de Dios, pero apuesto a que parte de ello tiene que ver con personas que intentan usarlo. Oh Dios, te sacaré de la caja ahora. Oh Dios, te sacaré del estante ahora. Oh Dios, no me importas en los buenos tiempos, pero vaya, ahora que estoy en problemas, ¿no te aparecerás y harás algo como yo? Pasaré. Dios probablemente es más amable que yo, probablemente se aparece y hace muchas cosas por mucha gente. Mateo 5, correcto. Él hace llover sobre justos e injustos, pero de todos modos no puedes usar a Dios. Ahora vamos a avanzar al capítulo 5 y hemos visto que el arca ha sido capturada y los filisteos piensan, oh hombre, tenemos un trofeo de batalla. Les hemos robado la caja de Dios, porque nuestros dioses son mejores que su Dios. 1 de Samuel 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron de Ebenezer a Asdod. ¿Entiendes eso? Fueron derrotados y el arca fue capturada en Ebenezer. Recuerda eso, va a ser importante. Los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron a la casa de Dagón y la colocaron junto a Dagón. Y cuando la gente de Asdod se levantó temprano en la mañana, he aquí a Dagón. Dagón es un ídolo falso, por cierto, es una estatua. Bien. Y cuando la gente de Asdod se levantó temprano en la mañana, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Así que tomaron a Dagón y lo pusieron de nuevo en su lugar, como le gusta decir a mi hijo de 13 años, WWO. Eso probablemente fue embarazoso, ¿verdad? Pero espera, hay más. Pero cuando se levantaron temprano a la mañana siguiente, he aquí que Dagón había caído de cara al suelo delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y ambas manos estaban cortadas en el umbral. Solo el tronco de Dagón quedó intacto. Por eso los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en la casa de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod. Hasta el día de hoy. ¿Crees que Dios estaba enviando un mensaje? ¿Sabes? La cosa es que Dios, y hay un pasaje en Pedro que habla de esto, que Jesús, quien se convierte en la piedra angular para los que creen, también se convierte en una piedra de tropiezo y ofensa para los que no creen. Dios hace algunas piedras de tropiezo bastante buenas, ¿no? Sabes, hemos tenido la oportunidad de ayudar a mucha gente y escuchas las historias de las personas. Y escuchas que a medida que se vuelven más y más malvados, a medida que se adentran más y más en una vida de pecado, ¿qué sucede? Su vida empeora y empeora. Es impactante, ¿verdad? Hay un pasaje en el Salmo 28, los malvados huyen cuando nadie los persigue, pero los justos son valientes como un león. Aquí hay una muy buena historia. Me gustaría poder contártelo, pero realmente no puedo, pero la parte interesante fue que esta persona que estaba haciendo algo que no debería estar haciendo, básicamente se encontró con un oficial de policía que estaba comenzando su turno y el oficial de policía encendió las luces para probarlas al inicio del turno y la otra persona no lo sabía y huyó y fue atrapada. Los malvados huyen cuando nadie los persigue. ¿Por qué es eso? Porque saben que se acerca y cuando tropiezan y caen es porque están en un camino en el que Dios no quiere que estén. Verás, Dios pone todo tipo de obstáculos. No es que quiera que la gente tropiece. No, Dios no es impaciente, no es negligente como algunos piensan, sino que es paciente con todos ustedes.
que todos lleguen al arrepentimiento. 1 Pedro 3:9. Eso es lo que Dios quiere. Pero si quieres ir por un mal camino, como dice esta vieja canción, si vas a ser tonto, tienes que ser fuerte. Dios está en el negocio de los obstáculos ahora. Así que la gente de los filisteos va a tener suficiente de esta arca y básicamente la van a enviar de vuelta con una ofrenda de culpa, como diciendo, aquí tienes, tómalo, no lo queremos más. Pero entonces, ¿piensas que cuando el arca regrese al pueblo de Dios, todo estará bien de nuevo? No, eso tampoco va a pasar. 1 Samuel 6, comenzando en el versículo 13. Ahora la gente de Bet-Semes estaba cosechando su trigo en el valle, y cuando levantaron los ojos, vieron el arca y se alegraron al verla. El carro llegó al campo de Josué, un Behem, y se detuvo allí. Había una gran piedra, y partieron la madera del carro, y ofrecieron las vacas como holocausto al Señor. Y los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las figuras de oro, y las colocaron sobre una gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocaustos y sacrificaron sacrificios ese día al Señor. Y cuando los 5 señores de los filisteos lo vieron, regresaron ese día a Ecrón. Y estos son los tumores de oro que los filisteos devolvieron como ofrenda de culpa al Señor: uno para Asdod, uno para Gaza, uno para Ascalón, uno para Gat y uno para Ecrón. Y los ratones de oro, según el número de las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 señores, que eran ciudades fortificadas y aldeas sin murallas. La gran piedra sobre la cual colocaron el arca del Señor es un testigo hasta el día de hoy en el campo de Josué de Abim. Así que todo suena bien, ¿verdad? Estamos celebrando el regreso del arca, pero espera, hay más. Y mató a algunos de los hombres de Bet-Semes porque miraron el arca del Señor. Mató a 70 hombres de ellos, y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con un gran golpe. Entonces los hombres de Bet-Semes dijeron: ¿Quién puede estar delante del Señor, este Dios santo, y a quién subirá lejos de nosotros? Entonces enviaron mensajes a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: Los filisteos han devuelto el arca del Señor, bajen y llévensela, vengan a buscarla porque no la queremos. Ahora la ESV aquí en el versículo 19 dice que miraron al Señor. Casi cualquier otra traducción de la Biblia dice que miraron dentro del arca. ¿Cuál es la correcta? No lo sé. Entiendes un poco el contexto. Si vuelves y miras la ley levítica, nadie se supone que debe mirar el arca cuando la transportan. Se supone que debe estar cubierta con una cubierta exterior llevada en los postes y las varas por los levitas, todo eso. ¿De acuerdo? Pero cuando estás trabajando en el campo y los filisteos han puesto esta arca en un carro y tienes 2 vacas literalmente trayéndola hacia ti, es una cosa verla accidentalmente venir. Quiero decir, Dios no mató a nadie en ese momento. Así que te haces una idea. Están ahí parados, haciendo todo esto, y piensan, me pregunto si robaron algo de adentro. ¿Ves cómo podría pasar eso? ¿Verdad? Y la idea aquí es que no puedes relajarte con Dios. Quiero decir, Dios había dado instrucciones muy específicas, y esta no es la última vez que el pueblo de Dios va a manejar mal el arca. Cuando David intenta traerlo de vuelta a la ciudad, ¿qué hacen? Oh, lo ponen en un carro, porque eso es lo que hicieron los filisteos. Y, Usa estaba caminando junto al arca. El carro tropezó y el arca comenzó a moverse, y él extendió su mano para, ¿qué? Evitar que se cayera del carro, y Dios no juega. Dios nos da misericordia y gracia para equivocarnos y cometer errores, pero al mismo tiempo eso tiene un límite. Sabes, Pablo trató ese tema en Romanos al final del capítulo 5 y en el versículo 6, ¿verdad? Continuaremos en pecado para que abunde la gracia. Dios tiene toda esta gracia para darnos, vamos a vivirla al máximo. Hagamos lo que queramos. Sabes, podemos hacer lo que sea y luego pedimos perdón. Ese no es el punto. Vas a cometer errores. Como cristiano, eso es una cosa. Estamos diciendo, no importa, a Dios no le importará. Esa es una actitud completamente diferente y una que Dios nunca ha tomado muy bien. Aparentemente, no puedes relajarte con Él. Ahora, por último, una más. Te va a costar poner a Dios en un estante. Así que la gente viene y toma el arca. ¿Y qué van a hacer con ella?
Básicamente la van a poner en almacenamiento durante 20 años y no van a hacer nada con ella. ¿Cómo crees que les va a ir con eso? No muy bien. En 1 Samuel 7, los hombres de Kiriat Jearim vinieron y llevaron el arca del Señor y la trajeron a la casa de Abinadab en la colina y consagraron a su hijo Eleazar para que se encargara del arca del Señor. Y desde ese día el arca estuvo alojada y pasó mucho tiempo, unos 20 años. Ahora no te pierdas esto. Samuel salta 20 años de historia con una coma. Así que durante 20 años esta arca ha estado guardada en el garaje de alguien en lo alto de una colina. Y cuando miras esto, este es el periodo en el que Sansón es juez en Israel, lo cual es una época bastante turbulenta. Es uno de los tiempos más tumultuosos en toda la historia de Israel. ¿Por qué? Porque el arca ha regresado, la tienen. ¿Y qué están haciendo? Todavía no están haciendo lo correcto. Pero ahora no te pierdas el hecho de que la coma está ahí y tienes que conocer un poco del contexto para entender que él está contando la historia, pero está omitiendo algo de historia aquí ese día. El arca grande, Kura J, pasó mucho tiempo, unos 20 años, y entonces toda la casa de Israel lamentó ante el Señor. Y Samuel dijo a toda la casa de Israel: si regresan al Señor con todo su corazón, entonces aparten a los dioses extranjeros y a los harales de entre ustedes, y dirijan su corazón al Señor, y sírvanle solo a Él, y Él los librará de las manos de los filisteos. Así que el pueblo de Israel apartó sus Baales y sus harales, y sirvieron al Señor. Entonces Samuel dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré al Señor por ustedes. Así que se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante del Señor, ayunaron ese día y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó al pueblo de Israel en Mizpa. Ahora bien, cuando los filisteos oyeron que el pueblo de Israel se había reunido en Mizpa, los señores de los filisteos subieron contra Israel, y el pueblo de Israel, al enterarse, tuvo miedo de los filisteos. Entonces, durante 20 años han estado yendo y viniendo. ¿Qué han estado tratando de hacer? Han estado tratando de hacerlo a su manera. A veces haces algo y piensas, sabes, tal vez tomas una decisión y sigues este camino y piensas que nada está funcionando. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde empezó todo a salir mal? ¿Qué hizo el hijo pródigo en ese corral de cerdos, muerto de hambre, queriendo comer lo que los cerdos comían? Dice que volvió en sí. ¿Qué estoy haciendo? Necesito regresar, necesito volver a lo que funcionaba porque aparentemente todos estos falsos dioses no me están ayudando. Verás, si pones a Dios en un estante y tratas de hacerlo a tu manera, te va a costar. ¿Estoy diciendo que los cristianos no tienen problemas? No, estoy muy lejos de eso. Pero si quieres problemas de verdad, intenta hacerlo a tu manera. Verás lo difícil que es. Ahora es aún peor. Hemos visto todo esto y hemos visto todas estas formas de malinterpretar a Dios, pero ahora se acaban de arrepentir, acaban de dejar sus ídolos falsos, y vamos a leer el resto de este capítulo, porque en el resto de este capítulo van a empezar a usar a Dios de la manera correcta por primera vez en mucho tiempo. Eres la primera vez en mucho tiempo, ¿verdad? De nada. Eso se te va a quedar en la cabeza. Hoy descanso. Versículo 8. Y el pueblo de Israel dijo a Samuel: no ceses de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que nos salve de la mano de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero lactante y lo ofreció como holocausto al Señor. Y Samuel clamó al Señor de Israel, y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el holocausto, los filisteos se acercaron para atacar a Israel. Pero el Señor tronó con un gran estruendo aquel día contra los filisteos, y los llenó de confusión, y fueron derrotados ante Israel. Y los hombres de Israel salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta debajo de Bet-car. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, y dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a entrar en el territorio de Israel.
Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel fueron restauradas a Israel desde Ecrón hasta Gat, e Israel liberó su territorio de la mano de los filisteos. Hubo paz entre Israel y los amorreos. No quiero que pierdas el significado de esa roca. Perdieron el arca. ¿Dónde? En Ebenezer. Y cuando finalmente la recuperan, ¿verdad? Cuando finalmente se enderezan y vuelven hacia Dios, ¿cuál es la piedra conmemorativa que Samuel coloca y cómo la llama? Ebenezer, porque hasta ahora el Señor nos ha ayudado. Esta mañana tengo un regalo para ustedes. Después de los servicios de hoy, quiero que vengas aquí y quiero darte un Ebenezer. Quiero que consigas una piedra y quiero que tomes una túnica y la pongas donde normalmente tienes dificultades. Tal vez sea en el tablero de tu vehículo, tal vez sea en tu escritorio en el trabajo, donde sea que suelas tener problemas, quiero que tomes esta piedra y la pongas donde puedas verla. Y cuando lo veas, quiero que pienses en lo que el pueblo de Dios se supone que debe pensar. Hasta ahora el Señor nos ha ayudado. Si el Señor nos ha ayudado hasta ahora, ¿qué va a hacer en el futuro si permanecemos fieles? Va a seguir ayudándonos. Él estableció eso como un recordatorio visual para no abusar de Dios. Y esta mañana quiero que tú también tengas uno. Ahora, niños, ¿me están escuchando? Cuando los adultos terminen de tomar sus piedras, ustedes también pueden tomar una, pero no quiero oír que están lanzando una, porque tendrán que lidiar con mamá, papá y conmigo. ¿De acuerdo? Amén. De nada. Confía en mí. Pienso mucho en los peligros de predicar, pero sé que los niños también luchan. Y escuché a alguien decir el otro día que no hay un Espíritu Santo Junior, ¿verdad? Pero quiero que tomes esta piedra y la uses como un recordatorio de que Dios nos ha ayudado hasta ahora y no sé qué necesitas hoy. Tal vez has estado luchando, tal vez necesitas ayuda. Está aquí. Dios es el Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras aflicciones, para que podamos consolar a otros en sus aflicciones. A veces solo necesitas un recordatorio de eso, y puedes obtenerlo hoy. Podemos ayudarte de cualquier manera. Vamos, Steven, cántanos.